hoy, que va muy relacionado con el tema que vimos la última vez. Por ahí, si se acuerdan de los mandamientos, eh, el por qué surgieron, para qué son. Hoy vamos a hablar del primero de esos mandamientos. Y el primer mandamiento que se menciona en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cuál es? Rocío. Mande. El primer mandamiento. Ajá. ¿Quieres el de Éxodo 20 o el de un nuevo mandamiento dejo, un nuevo mandamiento doy? Ok, del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer mandamiento que tenemos de los que En Éxodo reconocen? 20, el Ajá, de Éxodo 20. ajá. Déjame ver, Éxodo 20. 18, 19, 20. Pues no tendrás dioses ajenos, Ajá. es el primero. Y Así. ya en el Nuevo Testamento es donde dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A grandes rasgos es el amor a Dios. Sí, en los dos. Exactamente, pero ¿qué es el amor a Dios? Pues todo lo que sigue, que no tengas dioses, que no alabes a nadie más, que no ofrendes a nadie más, Ajá. que seas exclusivo de él y el exclusivo tuyo. Sí, efectivamente. De hecho, podemos decir que de las primeras muestras de amor o de las primeras muestras que podemos tener hacia Dios es precisamente lo que vemos en Éxodo 20, 4 y 5. ¿Quién lo ¿Quieres que quiere lea? leer? ¿Quieres que Por lea? favor. Sí, ya que lo tienes Listo, en no, esa. no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Así es. Entonces, Éxodo 20, podemos decir que a lo mejor pues es una exageración, eso no es un amor, eso es una posesión. Realmente cuando algo o alguien atrae tu atención al 100%, atrae tu atención demasiado, eh, tus expectativas, a lo que comúnmente se le llama amor, bueno, es precisamente como se dice vulgarmente, no se tiene ojos para nada ni para nadie más. Y aquí nuestro Dios efectivamente lo que está diciendo en el tema de cuando decimos que lo amamos es porque Él debe ser exclusivo para nosotros. Y esa sería como que el inicio de esta relación amorosa con Dios. Porque a pesar de que no vemos un rostro, a pesar de que no tenemos una representación física, estamos diciendo que le amamos. Y, repito, cuando algo o alguien te atrae tu atención, se puede decir que hay una tensión de amor hacia esa persona o hacia ese algo. Pero, ¿por qué podemos entender que Dios no necesita representación ni representante de lo que Él es? Aquí podemos decir, bueno, Dios es una imagen, Dios es una figura. En el caso de cuando tienes una atención hacia alguien, estás viendo hacia a esa persona y te llama la atención porque físicamente te atrajo, algo te gustó de su persona físicamente y de su ser. Pero en el caso de Dios,
¿qué es lo que nos atrae de Él? ¿Por qué decimos que lo amamos si no conocemos su forma ni su presencia? ¿Qué es Dios? Nos hizo a su imagen y semejanza. Y aparte de eso, si vemos todo lo que nos rodea y el simple hecho de tener vida, ya es más que suficiente para saber qué tanto nos quiere y así debemos de corresponder de la misma forma. Sí, sí, porque incluso nuestro Señor Jesucristo nos dice qué es Dios y qué es Él. Y en palabras del Señor Jesucristo podemos leer en Juan 4, 23 y 24. ¿Quieres que lea? Por favor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Uh-huh. Así es, entonces aquí el Señor Jesucristo ya nos deja muy claro, bueno, y decimos que es el Señor Jesucristo porque si lo leemos desde arriba, desde el 4:16, ya entendemos el contexto y podemos ver el 21 que dice, Jesús le dijo a la mujer, créeme mujer. Entonces ahí estamos entendiendo que habla el Señor Jesucristo. Y dice, no obstante la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad. Porque en realidad, el Padre busca a los que de esa clase, a los de esa clase para que lo adoren. Ya el 24 es muy específico. Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. No es materia, no hay una representación material. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Entonces, cuando hablamos que Dios es un espíritu, aquí entonces ya pasamos al siguiente entender. Bueno, si Dios es espíritu y Jesucristo mismo está reconociendo que Dios es espíritu, aquí estamos viendo que es la esencia misma de Dios. Y la primera muestra que vemos en la Escritura del actuar de Dios y de lo que es Él, por lo cual, para poder representar un espíritu, ¿sí? Sería bastante complicado. Así como a manera de trabajo, de ejercicio, ¿cómo se representaría un espíritu? ¿Hay manera de representarlo? No, no hay una manera de representar un espíritu. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, al reconocer que Dios es espíritu, la esencia misma, que eso es Dios, eso también lo vemos desde el inicio de la creación, cómo actúa Dios o cómo actuó Dios desde el inicio en la creación misma. Y en esencia y muy concretamente lo podemos ver en Génesis 1:2.
Génesis, ¿qué, mi hermano? 1:2. Leo. Por favor. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ujú. Así es. Entonces, el Espíritu de Dios, en algunas escrituras dice Espíritu de Dios, en otras dice fuerza activa. Entonces vemos y entendiendo que esa fuerza activa, que es el Espíritu, ¿sí? En algunas escrituras dice viento, ¿sí? Que es lo que le da origen a las cosas. Y aquí, si vemos y analizamos que ese espíritu, o sea, Dios, esa fuerza activa, ¿sí? A lo que llamamos Dios, fue lo que le dio origen a todo y creación de todo. Ahí podemos ver, es que aquí estoy con mis apuntes. Podemos ver que desde la antigüedad, y como lo entendieron a los antiguos, es la forma en que lo escribieron como una esencia, como un espíritu. Hoy en día, ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo estamos visualizando esa creación? ¿Qué es donde están? A ver, Rocío. A ver, yo tengo ahí una duda. Ah, En el estudio del domingo estábamos hablando precisamente acerca del espíritu y hablábamos de una fuerza activa, pero ahorita aquí manejas un espíritu que solamente dice, y el espíritu de Dios, y ujú. mi duda genuina es, ese espíritu de Dios que dice aquí, es el mismo que se maneja después de la ida de Jesús, que ya le llama Espíritu Santo, ¿es el mismo? No, 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 no. Ok, ok. Aquí estamos, aquí el análisis es el espíritu como esa energía o ese poder que Dios, que Dios es o emana o transmite o, o lo que le dio origen a todo. Y cuando hablo le dio origen a todo, es todo lo que nosotros alcanzamos a percibir en la frecuencia en que nuestros cerebros trabajan y lo alcanzan a percibir. Porque también resulta que en física nuestros cerebros solamente trabajan en cierto rango de frecuencia. Hay frecuencias más arriba y frecuencias más abajo, como el infrarrojo, que el infrarrojo nuestros ojos no lo alcanzan a percibir, ¿sí? O el ultrasonido, que nuestros oídos tampoco lo alcanzan a percibir y sin embargo ahí están y existen. Entonces, al hablar del Espíritu de Dios y del poder de Dios, estamos entendiendo que Él es la fuerza creadora de todo eso, incluso lo que nosotros no alcanzamos a percibir. Digo, hay aparatos especiales que nos ayudan a poder entender o visualizar esas situaciones. Pero en términos rudimentarios, o como lo comprendían las generaciones anteriores, ellos lo manejaban como un espíritu, y así lo dejaron escrito en estos textos. Ahora bien, la mayoría de nosotros, o la mayoría de ustedes, como seres modernos y civilizados, eh, seres de ciencia, ¿cómo se está comprendiendo esta parte? A lo que voy. Resulta que hoy en día la humanidad ha decidido dejar de creer en muchas cosas.
¿sí? Y ha decidido empezar a carecer de muchas más. Y una de ellas es el amor. Hoy en día, ¿cómo se percibe el amor? Porque el amor, entendiendo lo que verdaderamente es el amor, es algo también intangible, algo inmaterial. Pero demuestras tu amor a través de tus acciones. Hoy en día, entonces, ¿cómo se percibe el amor? Bueno, pues resulta que el amor va también muy de la mano con la esencia de lo que es Dios. Cuando decimos, es que amas a Dios, sí, ¿cómo es que lo amas si no conoces su representación? No hay algo material o algo físico en el que tú digas, en ti estoy depositando mi amor. Pero entonces, ¿qué es el amor? ¿O por qué decimos que Dios es amor? ¿O por qué decimos que yo amo a Dios? No podemos decir que amas a Dios cuando tus acciones y tus actitudes son ajenas a lo que se establece en el amor a Dios. Y en realidad, bueno, y vámonos a algo tajante, ¿no? Y de una manera nada romántica, debemos entender que el amor de Dios no es lo que tú estás diciendo. Es que tú dices, es que yo amo a Dios. Ujú. No es lo que dices, es lo que haces. Por eso es muy complicado decir realmente, bueno, es que amo. ¿Cómo podemos hablar de amor cuando tus acciones son ajenas a esa palabra? Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, nos referimos a lo siguiente. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Te leo. Por favor. Dice, carísimos, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. 7 y Así 8. es. Primera de Juan 4, del 7 al 8. ¿Alguna otra versión? ¿O dicen exactamente lo mismo lo que están leyendo? Dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ajá. Y suena bonito, ¿verdad? Suena bonito porque digo, la palabra es muy, muy hermosa. Pero dice, amémonos unos a otros. Y es aquí donde ya viene el verdadero problema, porque bueno, aunque desde el Antiguo Testamento nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, realmente, ¿qué es lo que limita o elimina las acciones de amor? A ver. A ver, Berito. Verónica. Ok, no está Verónica. Bueno, Ayanet el Ángel. Dime, Pablo, ¿qué me ibas a decir o a contar? Ok, te iba a preguntar.
¿cuáles son las acciones que Sí. delimitan o limitan el amor? Pues el amor, bueno, no es falso, no tiene que ser falso, o sea, tiene que ser honesto y las delimitaciones son, por ejemplo, tener paz con tu pareja, bueno, no soy consultora matrimonial ni nada de eso, pero Un yo ejemplo. pienso que las delimitaciones más que nada son amar a Dios sobre todas las cosas y a tu pareja, o sea, amarlo, respetarlo y como dice, cuando te casas hasta la muerte. Gracias, Berito, gracias. Sí, efectivamente, en el ejemplo del matrimonio creo que es lo más, lo más cercano, ¿no? Que tenemos la mayoría. ¿Qué es lo que determina el amor? ¿O qué es lo que delimita el amor? Pues básicamente las actitudes egoístas. La traición. La traición, fíjate que pareciera, no estoy diciendo que así sea, pareciera que es consecuencia de una serie de actitudes de egoísmo, de soberbia, de alevosía, de premeditación, ¿sí? Y ya lo demás, créeme que viene siendo como la consecuencia, puede ser, ¿sí? Pero entonces, y es un detalle muy importante porque precisamente cuando Dios manda en el Antiguo Testamento en que no te prostituyas, de que no forniques, recordemos que fornicación es prostituirse, eh, es entender entonces por qué te juntas como pareja. Pero ese es otro tema de otro estudio que ya desarrollaremos. Entonces, cuando hay actitudes, ya hablamos de las relaciones cotidianas con cualquier persona, cuando hay soberbia, cuando hay arrogancia, ¿sí? Son acciones que la alevosía, son acciones que van menguando ese amor que tienes hacia la persona, la sociedad, tu corporación, tu núcleo, ¿sí? Pueden ser acciones que van mermando ese sentimiento de amor o esas acciones de amor. Pero bueno, entonces cuando decimos yo amo a Dios, ¿podemos decir que amamos a Dios con esas actitudes de arrogancia, de soberbia, de prepotencia? Pues la única manera en la cual podemos demostrar nuestro amor a Dios, si es que queremos, si es que tenemos voluntad, si es que pretendemos entrar en ese círculo amoroso, eh, es, bueno, y poniendo un poquito de voluntad en querer trabajar en ello, es aquí lo vemos a manera de ejemplo en Mateo 25, del 34 al 46, es un texto un poco largo. ¿Quién lo quiere leer? ¿5 del qué? 25, Ajá. del 34 al 46. 5:25, no, 5, Mateo 25, ya. del 34 al 46. Voy entonces. Uh-huh. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te tuvimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a vida eterna. Así es. Entonces, ahí no es, fíjense que si tú te sientes perfecto, si te sientes santo, mm, pues ahí sería un verdadero trabajo de conciencia en uno mismo y autoanálisis y autocrítica y autoenjuiciamiento. Porque se observa en esta parte, este capítulo del 25, vean cómo va de la mano con el mandamiento hacia los levitas con el diezmo. ¿El diezmo para qué era destinado? Para el sustento de los levitas, porque ellos no recibieron propiedad. Ok, ¿qué más? ¿No servía para los holocaustos también? No, ya lo habíamos leído. Recuerden que el diezmo básicamente, sí, efectivamente, los levitas no tenían manera de trabajar, no recibieron tierra para poder trabajar. Pero a los levitas, ¿cuál fue la función que se les encomendó? La de Estaban al cuidar, servicio del Señor. la de cuidar exactamente el servicio de Dios, pero básicamente para cuidar a todo el pueblo. Y si regresan a sus textos y lo leen nuevamente, el diezmo básicamente estaba destinado para ayudar a los desprotegidos, que en ese momento los desprotegidos eran las viudas, los huérfanos, los ancianos, todo aquel desprovisto de los medios para sustentarse su propia existencia. Dense la oportunidad en la semana de leerlo. Entonces, vean cómo va de la mano. Por eso cuando dice, es que me viste desnudo, me viste con hambre, me viste con sed. Ok, pero yo cuando te vi así, porque con la gente que me rodeó, ¿sí? Pues nunca vi a alguien así necesitado. O tú cuando estuviste, porque regresamos a lo mismo. Si Dios es espíritu, la pregunta es, ¿cuándo te vimos a ti en necesidad? Y por eso la respuesta es, a todo aquel que no se lo hiciste y viste que lo necesitó, a mí me lo estuviste haciendo. O sea, si alcanzamos a comprender la magnitud de lo que es verdaderamente el amor a Dios. ¿Por qué? Porque luego nos entra ese sentimiento, ese sentimentalismo de que amo a Dios y sientes que te llena el corazón de alegría y de gozo hasta las lágrimas. Pero es aquí a donde vamos. Tú dices que tienes fe, pero entonces muéstrame tus obras. Te conmueves hasta las lágrimas porque según tú amas a Dios, pero no haces lo que aquí acabamos de leer en Mateo 25, que es realmente el amor hacia Dios. Adelante, ¿quién está levantando la manita? Es que nada, de una sola J. Que te bendiga. Bueno, lo que pasa es que tengo entendido que la tribu de Leví no recibió ninguna heredad. Entonces, al no recibir ninguna heredad, el Señor le dijo que el diezmo iba a ser para ellos completamente, no para ayudar a nadie, sino es su herencia de la tribu de Leví, o sea, los levitas, nada más. Y respecto a lo que dices de la ayuda al prójimo, pues entonces el gobierno pues ya se ganó la gloria,
porque está ayudando a todo el mundo y está No, ayudando fíjate que a los estudiantes, fíjate, desde los estudiantes de primaria, yo creo que de no. kinder hasta los universitarios y de las madres solteras y de los viejitos y de los más viejitos y pues ya se ganó el reino. Bueno, déjame decirte que muchas de las cosas que benefician a la sociedad en común, como el seguro social, a las pensiones y toda esa situación, que a pesar de que tuvo un fuerte impulso a través de la política, realmente el fundamento de que lo vemos y disfrutamos de ello es precisamente de aquí de la Biblia, de la Escritura. De todos aquellos, a pesar de estar en la política, porque tienen su característica los políticos, este, algo se les pegó de los fundamentos cristianos, ¿sí? Y a través de la política lo llevaron y disfrutamos de ello. Algo comprendieron, ¿sí? Pero así que el gobierno federal se gane el reino, no, porque hablamos de que eso es un tema netamente político, ¿sí? El tema de los levitas, por eso les dije, denle otra repasadita al libro de los levitas para que vean cómo se desarrolla el diezmo. Porque en la medida en que nosotros, tú te crees perfecto y te sientes santo, pero estamos viendo que no concuerda tus acciones con lo que aquí nos está indicando. Por eso les decía, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro pensar? Pero bueno, ¿por qué? Si regresamos y vemos nuevamente qué dice Génesis 1, específicamente el versículo 2, de que Dios es espíritu, algunas escrituras van a decir que es esencia, otras escrituras van a decir que es un viento, otras escrituras van a decir que es una fuerza activa. Entonces, si lo entendemos y entendemos que Dios es una esencia, o que Él en su fuerza deja su esencia o dejó su esencia en la creación y está depositada en todo lo que está creado, entonces, ¿qué es lo que podemos entender en Mateo 24, del 36 al 40? Que está un poquito atrás, es el capítulo de atrás. Espérame. Uh, uh. No, espérame. Aquí hubo un error de... Espérame, aquí anoté un texto que no es. Ok, aquí me disculpo con ustedes porque anoté un texto y entre todos los textos que jale, metí uno que no tiene nada que ver. Ok, ahí me disculpo. Bueno, continuamos. Eh,
Lucas 18. A ver. Lo que pasa que entre tantos textos... ok. Si observamos, podemos aquí hacer la pregunta, entonces, ¿el amor de Dios se acaba? ¿Tiene algún término el amor de Dios? Podemos responder que no, porque Dios no es un ser humano que cambia su forma de ser y su forma de pensar. Ahí más bien el ser humano es el que termina o cambia sus acciones de amor o simple y sencillamente según sus intereses personales va a ser su forma de actuar. Lo podemos ver en Números 23, 19. ¿Te leo? Por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Solo 19, ¿verdad? Así es, nada más el 19. Así es. Entonces, vean cómo también desde el inicio, él cuando expresó, mencionó que se hicieran las cosas, se llevaron a cabo. Entonces veamos, si el amor de Dios es perecedero, no es perecedero. Pero entonces, ¿en qué punto llega el amor del ser humano hacia Dios? Pues también de nosotros es perecedero, porque si nos hacen algún desaire, se nos acabó el amor. En algún lugar nos tratan mal, tu reacción va a ser en la magnitud de cómo te han tratado. Y bueno, y a todo esto pues vemos que el ser humano es el que no ha aprendido a amar en realidad. Nos gusta la parte del amor en la parte fantasiosa y en la parte ficticia, ¿sí? En la parte romántica de decir yo amo a Dios y cuando la gente va a las iglesias o a los templos o a las congregaciones donde se reúna, es la parte emotiva del discurso del sacerdote, pastor, guía de la persona que está enfrente. Y se limita nada más a una emoción que trasciende en los 30 minutos que dura el discurso de la persona que está ahí enfrente. Pero entonces, si vemos que el que ha fallado en el tema de la relación del amor, es por eso que hay tantas situaciones tan fatales de los seres humanos contra los seres humanos. Y podemos verlo en Lucas 18, del 8 al 17. Oí mal, ¿o dijiste 18 del 18 al 17? Lucas 18, del 8 al 17. Ah, te leo. Por favor. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron frente al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pues el 14, ¿no? Ah, no, hasta el Ah, 18. Y traían a él a los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y preguntóle un príncipe diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? nada más el 17, hermana, gracias. Entonces, vean, híjole, vean aquí cómo la situación de que no importa lo que tú digas y cuál sea tu autopercepción y el juicio que le haces a los demás. Simple y sencillamente, si en ti no hay amor, pues empiezan las críticas y el juicio a los demás de lo que hacen y lo que dejan de hacer. Y también es así que, pues, pues aquí está el ejemplo, que dices, bueno, yo cumplo con todo, doy el diezmo, hago ayuno, no soy como el de al lado, que ese sí es pecador. Y realmente cuando reconoces tus fallas, cuando realmente reconoces lo que eres, cuando realmente reconoces tus errores, es cuando realmente empiezas a cambiar en ti mismo y puedes empezar a crecer. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que te digan que eres un alcohólico perdido, a que mismo tú analices y reconozcas que eres un alcohólico perdido y que necesitas ayuda. Y que necesitas del amor y de la misericordia de Dios para salir adelante de ese problema. Entonces, cuando decimos el amor de Dios, pues si Dios es espíritu y Él desde el origen creó todo y su esencia quedó en todo lo creado, entonces ¿dónde está Dios? Y esas ya son preguntas para casi salir de aquí, para casi terminar. Si Dios dejó su esencia en todo, porque Dios es espíritu y su esencia está en todo lo creado, entonces ¿dónde está Dios? ¿Quién quiere contestar? Pues en Sin miedo. todo lo creado. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando desprecias la creación de Dios? Y cuando no la cuidas. Y cuando no la cuidas. ¿Sí? Entonces, por eso decir el amor de Dios, y además somos tan egoístas que queremos que Dios nos ame, ¿sí? Y que nos solucione todo y que nos mande ángeles del cielo para que nuestro pie, porque está escrito para que tu pie no tropiece con piedra, ¿no? Hasta eso somos egoístas porque queremos que Dios nos mande todo. Pero entonces, ¿dónde está el amor tuyo hacia Dios? Por eso cuando, digo, el ejemplo del enjuiciamiento, aquel que le debían dinero y a su vez debía dinero al rey. Va el rey, manda a capturarlo para que le pague su dinero, para que pague sus monedas, y él suplica perdón al rey. Y el rey se conmueve y le perdona la deuda. Lo dejan fuera y estando fuera encuentra a un conocido que le debe dinero. Y va sobre él y solicita a los guardias que lo capturen y muy enojado lo manda a encerrar.
Se entera el rey de sus acciones y qué le sucedió a este hombre. Fue castigado severamente, porque además le dijo, yo a ti te perdoné la deuda que tenías conmigo y tú no eres capaz de perdonar la deuda que tienen conmigo. Y esos son viejos ejemplos de que nosotros debemos observar y analizar para que no tengamos o no caigamos en esa misma situación. Porque dices, al desprotegido, al descuidado, al mugroso, al ignorante, se le maltrata. Otra situación desprotegida que no se puede defender, ¿les parece la naturaleza, los bosques, los animales? Yo hablo en general. Y es ahí donde entonces, cómo podemos hablar del amor de Dios, que amas a Dios, cuando tus acciones son destructivas, son arrogantes, son tajantes? Entonces, aquí ya es caer en el análisis y comprender cuál es nuestra situación y posición en este planeta. Ya me acuerdo del texto donde anoté mal aquí, el pasaje dice, Dios es amor, ya se me volvió a ir. Ahorita lo volvemos a encontrar. Es en Juan, sí, es en Juan. La que dice que Dios es amor. Es que luego uno se emociona y luego se le van a uno los textos. Es primera de Juan 4:7. Pero ya lo leímos, la de Dios es amor. Ok, nada más era ese. Ahí dupliqué entonces el texto. Bueno, vamos a la sección de preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, observaciones. Antes de despedirnos. Pues yo, oye, o sea, sí me dijiste lo del espíritu que crea todo y ese es el espíritu de Dios. Pero y entonces el Espíritu Santo también es una fuerza, Pero de santidad. es no es física. No Ay, es vas a tener que hacerte un estudio de eso porque ya me perdí. bueno, a ver, así resumido, hay que hacer un estudio también. De hecho, ya habíamos tenido estudios de eso antes, creo que una vez lo dio Jaime, me parece, y otra fue nuestro hermano Pablo. Pero realmente, cuando hablamos de espíritu, hablamos de energía, de fuerza, el poder. Cuando hablamos de alma, es tu característica como individuo. Y de hecho, ese estudio fue precisamente cuando el apóstol Pablo menciona que somos cuerpo, alma y espíritu. Yo hubo un estudio de eso, ya tiene algunos años. Eso sí lo recuerdo. Mi problema es entre el espíritu que estamos viendo en Génesis y el espíritu que que Jesús nos deja después de partir. Ok. Específicamente entre esos dos espíritus. Sí, lo sacamos y lo analizamos y lo estudiamos y lo analizamos y lo exponemos. Ya está, gracias. Algo más aparte de entender que si amamos a Dios es porque vamos a cuidar toda su creación. ¿Algún tema, comentario adicional? Bueno, ok, entonces nos despedimos.